Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva práctica de oposiciones de geografía e historia y volvemos con historia del arte. Siempre digo muchas veces que Andalucía, su punto más fuerte o donde se complica siempre más las cosas, es en el arte. Y en la introducción de todos los vídeos decimos siempre que las prácticas son ilimitadas e impredecibles, porque siempre hay algún gurú que trata de decirnos cuál va a ser la práctica porque hay un aniversario, porque hay un centenario, porque hay unas efemérides de... Nunca acaban dando en el clavo. Y si lo dan es cuestión de suerte. Por tanto, vamos a analizar la obra que tenemos ante nosotros. Aquí que tenemos, pues tenemos la fachada de la Real Chancillería de Granada, de 1587, de Francisco del Castillo del Mozo. Juan de Herrera, es ahí la duda que tendríamos que atajar. Es una obra que pertenece al Renacimiento español y está ubicada en Granada, ¿vale? Que es la actual sede del Tribunal de Justicia de Andalucía. Por tanto, es un edificio altamente relevante, no es especialmente escondido y en principio de sobra conocido, o debería de serlo. Es una construcción que se realiza tras la orden por parte de los Reyes Católicos en 1505 de trasladar la sede de esta institución judicial de Ciudad Real a la capital nazarí. Pues bueno, pues vamos a analizarla y sencillamente vamos a ver las formas, lo que sería lo normal. Esto sería la identificación, que es una fácil, la única parte es el arquitecto, donde hay quizá una pequeña duda que podríamos comentar, pero quitando eso podemos avanzar perfectamente en la práctica sin ningún tipo de problema. Por tanto, son varios arquitectos los que intervienen en su construcción y se le atribuye la estructura interior a Diego de Siloé, que cuenta con el trabajo de un cantero llamado Pedro Marín, y el escultor Alonso Hernández. Y en el interior se organiza a partir de una serie de estancias que funcionan como chancillería y cárcel que se sitúa en torno a un patio con una fuente en el centro y galerías abiertas a él. Esto, claro, sería saberlo de antemano, conociendo la obra. Si nos vamos a la fachada, que es la parte visual que sí tenemos en la imagen, observamos que es una clara estética renacentista, donde la fachada tradicionalmente se le ha atribuido a las trazas de Juan de Herrera, pero recientemente unos estudios realizados han dado que podía ser de un hombre de Jaén, un jienense, llamado Francisco del Castillo, quien es formado en Italia y así se va a convertir, evidentemente, pues en un arquitecto de cierta relevancia. Algunas formas de aquí podríamos compararlos con algunas arquitecturas italianas de la época. Por tanto, estamos hablando de una parte del manierismo en Granada, dentro de la obra Cumbre, y que se desarrolla durante el último tercio del siglo XVI en España y que también se conoce como el estilo herreriano, ¿vale? Es una concreción que tenemos que marcar aquí, que tenemos dos estilos y diferenciar lo que es el herreriano. Entonces, tenemos en piedra dispuesta de forma regular y estructurada y siguiendo los cánones impuestos durante el Renacimiento, en los cuales se basa la armonía, la proporción y el orden, es una fachada austera desde el punto de vista decorativo. Unas características que tenemos en el manierismo y que van apareciendo como único elemento ornamental en los propios arquitectónicos, excepto en la portada principal que presenta una forma rectangular articulada en dos pisos separados por una suave cornisa y coronado en el conjunto de una balustrada de piedra que se remata con altos pináculos decorativos, que están sustituyendo el punto central. Los dos pisos, que presentan una estructura idéntica, nivelada entre ellos, en los extremos sobresalen de forma suave dos calles enmarcadas por un almohadillado que se utiliza de forma habitual durante la fase purista del Renacimiento. Por ejemplo, en el Palacio de Carlos V, que lo tenemos en la misma ciudad además, y que tiene su origen en los palacios renacentistas propios del 480. ¿Vale? Aquí hay que decir que el Renacimiento en España no se percibe como sea en Italia, ni muchísimo menos. Y cuando hemos hablado del Renacimiento italiano, de recordar esa forma, claro, no nos referíamos al Renacimiento en Italia, que ya son formas mucho más avanzadas. Los dos salientes marcan otras 5 calles cuya estadística más acusada es la apretada y densa variedad de vanos que estamos viendo en el edificio. En el piso superior estos vanos son unos balcones bajo los clásicos frontones alternados triangulares y curvos que descansan sobre columnas de corte clásico.
Sobre cada uno de estos balcones se sitúan una serie de ventanas adinteladas de reducido tamaño, cerradas en su mitad inferior por pequeñas balustradas de piedra. Bajo la leve cornisa sobre la que se alza el piso episodio, coincidiendo con los vanos que articulan este espacio, encontramos en el piso inferior una serie de ventanas y puertas de estética renacentista. En todo este conjunto sobresale la calle central, cuyo piso inferior está ocupado por la portada que hemos comentado antes, de acceso con arco medio, de punto flanqueado entre columnas corintias sobre pedestales, y sobre los que apoya un frontón triangular partido para alojar la cartela con texto de Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II, que alude al rey y a la fecha de la construcción final del edificio. Sobre este, en el piso superior, un gran balcón con frontón triangular en el centro, marcado por un frontón curvo roto, en cuyos laterales aparecen la figura de la justicia y la fortaleza, flanqueando en su parte alta a un gran escudo real. Esto, como digo, desde lejos no se puede apreciar fácilmente. El escudo, evidentemente, sí, pero las figuras no. Tendrían que ser conocer la pieza de antes. Ya decimos que es especialmente conocida. En resumen, el conjunto responde a un sentido armónico proporcionado de arquitectura renacentista con una repetición rítmica que demuestra los conocimientos y rigor matemático de su autor. Por tanto, como estábamos comentando, no sonaría descabellado que fuera de Juan de Herrera, pese a esas investigaciones que hemos comentado antes, que atribuyen que podría ser de Francisco del Castillo. Por tanto, vamos a hablar un poco del estilo herreriano. La arquitectura renacentista española del siglo XVI había evolucionado de una estética más decorativa. Se inicia con el estilo plateresco, que es el otro modo que tenemos, que se desarrolla durante el primer tercio del siglo XVI. ¿Vale? No es que ambos coexistan en el tiempo, sino que el uno dará paso al otro y que va poco a poco sustituyéndose a un estilo hispano-flamenco, isabelino, y se mezclan estructuras de edificios góticos con decoración renacentista. Por lo cual tiene una especial importancia en la fachada, que aparece totalmente cubierta por temas que mezclan los procedentes del 480 con la tradición hispánica, siendo frecuentes heráldica, los medallones con bustos, las cabezas, los grutescos, las columnas abalustradas, las hornacinas con estatuas de temas vegetales. Y el centro fundamental de esto será Salamanca. Los principales artistas serán Lorenzo Vázquez, Juan de Álava y Diego de Riaño. Andalucía será el centro de arquitectura durante el segundo tercio, ya que es aquí donde se ponen las bases y se desarrolla ese estilo más purista. Durante esta etapa la arquitectura se basa en la belleza y la armonía de las proporciones, la coherencia entre las diversas partes del edificio, se busca la monumentalidad, la grandeza y el equilibrio. Por lo tanto, se le da más importancia a lo estrictamente arquitectónico, más que a lo decorativo, lo cual ya es más propio del Cinquecento italiano. Aquí tendríamos pues, a Diego de Siloé con las catedrales de Málaga y de Guadix, a Pedro de Machuca con el Palacio de Carlos V y a Andrés de Valdelvira con decenas de proyectos por Jaén y Granada, como es la catedral entre ellos. Tras esta etapa purista, la sociedad decorativa será la sobriedad decorativa, será la tónica dominante durante el último tercio y será el punto de partida de la arquitectura barroca, que ya está más decorada y va a jugar más con las formas cóncavas y convexas. Mientras que aquí tenemos pues una linealidad, una austeridad a la hora de la decoración, que por otra parte no nos abandonará en España durante bastante tiempo. Por lo demás, sencillamente, pues podríamos caracterizar el papel que tuvo el Granada durante el reinado de los Reyes Católicos, de ahí el traslado de la institución a este lugar y posteriormente por la construcción, como ya hemos comentado, de este edificio ya en la época de Felipe II. Y con esto ponemos fin al comentario. Ya sabéis que pues, si me queréis dar un like, me queréis comentar lo que sea, todo el mundo es bien recibido. Y si os ha gustado y queréis más, os podéis suscribir. Muchísimas gracias. Hasta ahora.